Bueno, pues le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesús que nos permite seguir compartiendo su preciosa palabra, los atributos de su nombre, para poder seguirlo conociendo y darle esa adoración que solamente Él merece. Ya estamos en el capítulo 12 de Juan, y el atributo que estaríamos viendo, como siempre, por la gracia de nuestro Señor, por su revelación preciosa, su misericordia que Él tiene hacia nosotros, estaremos viendo el atributo de que nuestro Señor Jesús es la Pascua. Cuando hablamos de la Pascua, recordemos algo. Pascua significa salto, pero no es simplemente saltar de un lugar a otro, sino de un estado de ser a otro estado de ser. Me explico. Cuando se habla de la Pascua, o esta palabra Pascua, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos enseña que es un salto de un estado de muerte a un estado de vida. Y entonces ese es nuestro Señor Jesús, esa Pascua. Por eso se celebra esa fiesta. La fiesta precisamente de la Pascua es nuestro Señor Jesús. Él liberó a su pueblo de Egipto, como nos dice en Judas 1:5, ¿verdad? Y vemos nosotros como esa sangre que se puso, se pintó, o con la que se embarró, déjenme decirlo así, se embadurnó las jambas de las puertas del pueblo de Israel para que no entrara el destructor, y salvaguardar precisamente a los primogénitos del pueblo de Israel, no hacia los de Egipto, ¿verdad? Esa sangre es precisamente, o simboliza, esa sangre del Cordero, simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús, pagando precisamente el precio. Esa sentencia, acuérdense, pues es precisamente la muerte. Y bueno, no hay muerte, ¿por qué? Porque en Cristo hay vida. Nuestro Señor Jesús es vida. Y entonces nos lleva de ese estado de muerte, de ese estado de tinieblas, a su luz admirable, a la vida, esa vida eterna. Y recordemos que la vida eterna consiste en conocerla. Vamos a ubicarnos en el versículo 1, este versículo 1 del capítulo 12 de Juan, y vemos cómo dice la palabra: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Vemos aquí qué es lo que se va a celebrar, y Jesús se presenta a la ciudad de Betania 6 días antes de que sucediera precisamente, o se celebrara precisamente, el recordatorio de la Pascua. Cuando nuestro Señor Jesús realiza esa conducta de liberar a su pueblo de Egipto, compartimos hace ratito, lo podemos ver en Judas 1:5. Algunas traducciones lo ponen como Señor, pero no se está refiriendo a Señor Adonai, sino se está refiriendo a Señor Kyrios, es decir, en griego sería Señor Kyrios, que sería el Cristo o el Mesías, el ungido. Por lo tanto, si ustedes pueden ver o compararlo en otras traducciones, ¿sí? Ustedes van a encontrar que muchas traducciones dicen Jesús, no dicen simplemente Señor, sino dicen Jesús, o dicen el Cristo. El Cristo fue quien liberó a su pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que se estaba celebrando? Era una cena precisamente apresurada, así como la cena precisamente del Cordero, ¿sí? Que se celebra para, o se festejaba para en un momento dado recordar lo que había sucedido en Egipto, y por eso se recordaba constantemente año tras año. Entonces dice en Éxodo 12:11, dice: así habréis de comerlo, esta Pascua o esta fiesta, el Cordero, esos panes. Dice: ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Pero observemos lo que dice después de los 2 puntos. Él es la Pascua de Yahvé. O sea, ese cordero que estamos comiendo es la Pascua de Yahvé. A lo mejor me dicen, bueno, ¿dónde dice la palabra que Jesús es la Pascua o que el cordero es la Pascua?
Aquí en Éxodo 12:11, claramente dice la palabra, Él, ese cordero, Él es la Pascua de Yahvé. Lo que se está celebrando precisamente al comer, observemos, ahorita lo vamos a ver en el contexto, sí, observemos lo que vamos a comer o lo que ellos estaban comiendo, recuerden, es el cuerpo de ese cordero que simboliza precisamente lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, cuando Él nos explica en Juan 6 que debemos de comer su cuerpo y beber su sangre en ese sentido. Se está refiriendo precisamente a su palabra, comerlo a Él, a su espíritu, ¿no? En ese sentido. Mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. La letra no, la letra mata, acuérdense, pero el espíritu vivifica. Es a lo que se refiere nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, podemos ver aquí en este versículo 11, en su última parte, como dice claramente, Él, ese cordero, es la Pascua de Yahvé. Y ese cordero sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar a desarrollar los versículos que vamos a ver en este día, ¿sí? Y vamos a hablar del versículo 1 nuevamente. Vamos a proclamarlo, dice 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Observemos algo que a lo mejor puede pasar desapercibido. Podemos decir, bueno, la Pascua, ¿qué es lo que se iba a celebrar? Observen cómo Jesús ya había realizado esa Pascua con una persona. Vamos a poner atención en este versículo 1, lo que está entre paréntesis, ¿sí? Lázaro, ahí estaba Lázaro, y observen que dice, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Por eso comencé eh, platicándoles, comentándoles el significado preciso de lo que es precisamente la Pascua. Decíamos, es un paso de un estado de cero de estar, ¿sí? Muerto, a un estado de vida, vida, perdón, vida eterna, para conocerlo. Entonces vemos aquí que estaba Lázaro, quien había pasado precisamente de la muerte a la vida. Ahí está la Pascua que se estaba celebrando en la vida de Lázaro. Y es lo que sucede, mis amados hermanos y hermanas, es lo que sucede con nosotros cuando nuestro Señor Jesús entra en nuestras vidas, nos resucita, porque acuérdense que dice, juntamente con Él fuimos crucificados, pero también juntamente con Él fuimos resucitados. Crucificados, muerte, resucitados, vida eterna. Y esa vida eterna, no olvidemos que consiste precisamente en conocerlo a Él. ¿Qué más nos dice la palabra? Bueno, vamos a ver el contexto de este versículo 1 del capítulo 12 de Juan, donde nos ubicamos precisamente en lo que es la Pascua y observemos una cosa, vamos a Romanos 6 del 1 al 14. ¿Qué es lo que va pasando? ¿Qué nos declara la Pascua? ¿Qué nos declara Jesús? ¿Qué nos declara este atributo, la Pascua, este atributo del nombre de nuestro Señor Jesús cuando entra en nuestra vida? ¿Qué nos declara? Fíjense, dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados, perdón, en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Entonces observemos y vayamos poniendo atención. Fuimos bautizados en Cristo Jesús y al ser bautizados en Él, en su nombre, en su persona, al ser sumergidos en el conocimiento de Él, dice, fuimos bautizados en su muerte. ¿Muerte para qué? Muerte para ser liberados precisamente del pecado. Y entonces observemos, como dice la palabra, por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Él, en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de la
resurrección. Aquí podemos ver nuevamente ese paso, muerte a vida, muerte a la resurrección. Y entonces se sigue hablando precisamente de esta palabra, Pascua. ¿Sale? Ese salto, ese paso, dejar de estar muertos para ahora tener vida, vida eterna. Sabiendo esto, observen cuál es la consecuencia. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque la muerte, observemos, la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos pone el ejemplo. Murió, ¿para qué? Para que el pecado muera de una vez por todas. Pero dice, tiene vida al resucitar. ¿Para qué? Para vivir para Dios. Y entonces nosotros, juntamente con Él, morimos al pecado por su gracia, por su obra, ¿sí? Y entonces ahora vivimos por su gracia, por su misericordia, por su obra, vivimos, pero vivimos para Él, vivimos para Dios. Así también vosotros, observemos, así también vosotros, dice la palabra, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces observemos la obra que hace nuestro Señor Jesús cuando vive en nosotros y se manifiesta en este atributo. Él es la Pascua de Yahvé, ¿se acuerdan? Éxodo 12:11, la Pascua de Yahvé. Y esa Pascua de Yahvé, esa Pascua que es Dios, ese atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, nos levanta de la muerte, igual que lo hizo con Lázaro, para que nosotros testificamos, ¿no? Nuestra vida sea un testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Lázaro ahí? Estaba ahí y su presencia, el estar vivo, estaba testificando con su vida que Él había estado muerto, pero ahora en Cristo Jesús estaba vivo. Entonces observemos cuál es el propósito de que nuestro Señor Jesús viva en nosotros y se manifieste como Pascua, que nosotros podamos entender que hemos pasado de la muerte, que hemos pasado del pecado a la vida. Y la vida es conocerlo a Él, y conocerlo a Él es obedecerlo. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesús. Cuando la palabra nos va revelando, mis hermanos, esta situación de qué hace nuestro Señor Jesús y cómo se va manifestando en nuestra vida y nos va permitiendo ver y entender que nosotros estamos vivos, podemos entender cuál es el significado precisamente de haber pasado de la muerte a la vida. Vivimos para Él, vivimos para adorarlo, vivimos para glorificarlo, porque en eso consiste la vida, lo conocemos. Y acuérdense que habíamos visto ya a través de la gracia de nuestro Señor Jesús en su palabra, que Él nos va revelando todos y cada uno de los atributos de su nombre. Y entonces cuando Él nos revela un atributo, nosotros lo que hacemos es adorar. Y nos revela otro atributo, y nosotros adoramos. Y nos revela otro atributo más y nosotros adoramos por ese atributo. Y entonces, ese es el plan de Dios, llevarnos
a esa eternidad, ¿sí? A los que por su gracia él considere que nos va a llevar, ¿sí? Cuando estemos ahí en su presencia, si es por su gracia y si es su decisión y nos concede ese honor de estar ahí en su presencia para verlo y conocerlo más y más y más y más, lo que vamos a estar haciendo en su presencia, mis hermanos, es viendo precisamente cómo nos va revelando en cada momento, en cada instante, sus atributos, nos va revelando quién es Él. Y entonces Él revela un atributo y todo su pueblo a una sola voz, toda su nación, todo su cuerpo, la esposa, su Jerusalén, su Israel, todo su ser, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? A una sola voz, adora y glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Eso es el plan de Dios, en eso consiste precisamente la eternidad. Vamos al versículo 2 de Juan 12. Dice la palabra, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Aparentemente nada, pero mis hermanos, estaba haciendo mucho. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba reclinado con él. Y entonces observemos esa actitud. Sin decir palabra, su vida estaba testificando lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho en él, en su vida. Lo había levantado de la muerte. Y por eso ahora estaba sentado con él. Qué belleza como Lázaro con su vida testifica. Preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿nuestra vida testifica a Cristo? Nuestra vida es un testimonio de que somos hijos de Dios, hijos de Él. Preguntémonos eso. ¿Qué hace nuestro Señor Jesús como la Pascua al revelarnos su nombre? Nos vivifica, nos vivifica. Y vivificar es, nos da vida para tener vida. A lo mejor puede sonar redundante, ¿no? Pensamos que tener vida es hacer lo que yo quiera, vivir para lo que yo quiera, vivir para mí, vivir mi vida. No, mis hermanos, tener vida es vivir para Él, vivir para Dios, porque así lo acabamos de ver ahorita en esta carta a los romanos. Tenemos vida, pero ahora vivimos para Él, para Dios, igual que Jesús lo hace porque pone el ejemplo. Él nos marca ese camino, esa Pascua. No es simplemente ser resucitados y hacer lo que queramos, es vivir para Él. Hicieron una cena. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Era uno de los que estaban ahí reclinados con Él. ¿Qué estaba haciendo? Testificar con su vida lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho en Él. Lo había levantado de la muerte para ahora vivir para Él. Vamos a ver el contexto de lo que estamos comentando. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 24. Dice la palabra de Dios. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Observemos desde aquí cómo la palabra nos está centrando en quiénes somos en Cristo Jesús. No estamos en tiniebla para que el día, ese día de su venida, ¿sí? No nos vaya a sorprender como un ladrón. ¿Por qué dice? Porque nosotros somos hijos de luz. Jesús es la luz. E hijos del día. Jesús es el día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Ahí está la Pascua otra vez. ¿Sí se dan cuenta? Pasamos de la tiniebla. Bueno, no pasamos. El Señor Jesús nos pasó de la tiniebla a la luz. Y nos pasó de la noche al día. Eso es lo que hace la Pascua. Nuestro Señor Jesús, este atributo, Jesús como Pascua, ¿qué es lo que hace en nosotros? Por eso dice, no durmamos pues como los demás. Lázaro no estaba dormido.
estaba ahí reclinado con él. ¿Qué estaba haciendo? Testificar con su vida. No durmamos, pues, con los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, habiéndonos vestido coraza de fe y amor, y como yelmo, o sea, como un escudo, la esperanza de salvación, seamos sobrios, porque Dios no nos destinó para ira, o sea, para estar alejados de Él. Recuerden que la ira, su ira santa, es que Él se aleja de todo lo que tiene pecado. Por eso cuando nuestro Señor Jesús está en ese madero de tormento, ahí en el monte Calvario, y lleva todos los pecados, Dios, ¿no? O el Padre, o él mismo como Padre, voltea su rostro. No lo está abandonado, no está volteando el rostro de Jesús, no está diciendo al Padre, no quiero ver a Jesús. No, mis hermanos, lo que aborrece es el pecado que estaba sobre la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Observen, Dios no nos destinó para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Y la salvación, esta palabra en griego es soteria. Soteria, ya lo hemos visto también, es otro atributo acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. Generalmente se traduce como salvación, pero implica mucho más. No solamente es ser salvos, sino también ser sanados. Pero no solamente es eso, sino también ser liberados. ¿Liberados de qué? De las tinieblas para estar en la luz. Liberados de la noche para estar en el día. Liberados de la muerte para estar en la vida eterna. Entonces vayamos observando lo que significa esta salvación. Y también implica esta palabra soteria, no solamente salvación, sanidad, libertad, sino también shalom, es decir, un corazón alineado a su propósito, a su voluntad. Por eso dice la palabra, ya no vivimos para nosotros, nos dio vida ¿para qué? Para vivir para Él. Vamos comprendiendo. Vamos a ver qué más dice. Dice, Jesucristo, Señor nuestro, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Cuál es el propósito? Vivir juntamente. A veces decimos, ay, qué padre, vivir con Él, vamos a estar en el paraíso. Mis hermanos, recordemos, no nos interesa dónde vamos a estar, nos interesa con quién vamos a estar. No me interesa si es el cielo o el cielo de los cielos. No me interesa si es el paraíso, mis hermanos, porque no nos interesa el lugar. Vean lo que dice la palabra, no dice para que estemos en el reino ahí sentados en una banquita o a un ladito de él. No dice eso la palabra, dice vivamos juntamente con él. Entonces lo importante no es el lugar, lo importante es con quién vamos a estar, por su gracia, por su misericordia. Por lo cual, exhortaos el uno al otro y edificaos el uno al otro, tal como también lo hacéis. Y os rogamos, hermanos, reconocer a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y que os amonestan. Ahí están los pastores, los ancianos, diáconos, que en un momento dado, mis hermanos, lo que están haciendo es, acuérdense, centrarnos en la palabra. ¿Qué es lo que hace? Pues el pastor te llama la atención y te va a regañar. Y el pastor generalmente, cuando habla de la palabra, no te va a decir, ay, no te preocupes, vamos a orar por ti, para que todo lo que tú le pidas a Dios te lo conceda. Mis hermanos, la palabra no dice eso. La palabra dice, exhórtalos. La palabra dice, llámalos a la palabra. La palabra dice, confróntalos con la palabra. ¿Para qué? Para que vivamos para Dios, para que nos arrepintamos. Ese es el propósito, mis hermanos, de quienes trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor. El pastor no está para cumplir tus caprichos y tus deseos, ni para orar por ti por lo que tú quieres.
El pastor tiene un propósito específico, orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Jesús, por lo que Él quiere, no por lo que nosotros queremos. Dice, que los tengáis en muy alta estima, con amor a causa de tu obra. Vivid en paz los unos con los otros. Hermanos, también nos rogamos, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, dedicaos a los débiles, sed pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para todos. Regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es muy común, mis hermanos, que damos gracias por lo que recibimos, damos gracias por lo que tenemos, damos gracias cuando nos va bien, pero si estamos enfermos, no damos gracias. Y a lo mejor puedes decir, pero ¿cómo voy a dar gracias por una enfermedad? ¿Cómo voy a dar gracias por un revés económico? ¿Cómo voy a dar gracias por una circunstancia, por un problema? ¿Cómo voy a dar gracias por una prueba? Dice aquí, mis hermanos, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Nos van a perseguir por causa de su nombre. Da gracias en todo. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, sino examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal, y el mismo Dios de la paz os santifique por completo. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo ya varias semanas este atributo de Adonai Mekadishkem, que es nuestro Señor Jesús, el Señor o Adonai, quien nos santifica? Y entonces, es ese proceso de santificación completo. Pero ¿en qué consiste ese proceso de santificación? ¿Se acuerdan? Revelarse, revelarnos su nombre, revelarnos sus cosas, revelarnos sus atributos. ¿Para qué? Para que lo adoremos, para que lo glorifiquemos. No hay otro propósito. Dice, y vuestro espíritu, y el alma, y el cuerpo, guarde íntegro e irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta Pascua, mis hermanos, esta Pascua, déjenme decirlo así, está realizando un proceso de santificación en nuestras vidas. Pero observen cuál es el propósito: vivir para Él. Nos está santificando para vivir para Él. No nos santifica para que nos vayamos al cielo. No nos santifica para que estemos en el paraíso. No nos santifica para que cuando moramos podamos ver a nuestros familiares allá arriba y lleguemos y nos pasen lista y andemos buscando a medio mundo. No nos santifica para eso, mis hermanos. ¿Para qué nos santifica entonces nuestro Señor? Para vivir para Él, para ser de Él, para dar testimonio de quién es Él. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, recordemos que dice, Él comenzó la obra, sí, Él la va a terminar. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros, mis hermanos? Seguir compartiendo y predicando su nombre, porque en la medida en que conocemos quién es Él, nosotros le rendimos esa adoración que solamente Él merece. Vamos a continuar y vamos ahora al versículo 3 del capítulo 12 de Juan. Dice la palabra. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Podremos pensar, ¿esto qué tiene que ver? Ahorita, más adelante, nuestro Señor Jesús nos va a decir en qué consiste.
¿Qué estaba haciendo María? Lo está preparando para su muerte, ¿se dan cuenta? Lo está preparando sin saberlo, ¿sí? Lo está preparando, lo está embalsamando. Es un simbolismo de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesús. Pero observemos algo. Cuando nuestro Señor Jesús nos revela su nombre, nos está ungiendo, nos unge. ¿Para qué? Para que podamos conocerlo, para que podamos verlo, pero según su propósito de adoración, no para que encontremos al genio de la lámpara maravillosa que nos va a conceder todo lo que nosotros queremos, para que lo conozcamos y lo adoremos por quien es Él. Vamos a ver el contexto. Vamos a Cantares, primero vamos a el libro de Cantares, capítulo 1, versículos del 2 al 7. ¿Cómo unge sus ungüentos? ¿Qué es lo que hace? Fíjense. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque tus caricias son mejores que el vino. Tus ungüentos tienen una grata fragancia. Eh, si nos preguntamos cuáles son esos ungüentos, mis hermanos, algunos dicen, bueno, es la unción del Espíritu. Claro que sí, claro que sí. Aunque dice los ungüentos. Entonces, pensemos si de lo que nos está hablando nuestro Señor Jesús es de los atributos de su nombre, ¿se dan cuenta? Esos ungüentos con que nos está ungiendo son los atributos de su nombre. Esa fragancia que llena nuestra vida, cuando Él nos revela precisamente un atributo de su nombre. Por ejemplo, el día de hoy, la Pascua. Y entonces empezamos a ver la Pascua no como una fiesta, empezamos a ver la Pascua no como algo que sucedió. Ahora podemos ver la Pascua porque dice la palabra, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, como le pasó a Job. Ahora podemos ver que la Pascua es Jesús. Él es la Pascua de Yahvé. ¿Se acuerdan lo que vamos a ver ahorita en Éxodo? Entonces, vamos observando cómo esa fragancia del perfume llena toda la casa. Nosotros pensamos, pues era la habitación donde estaba Jesús con Lázaro y con María, su hermana, María, la hermana de Lázaro. Mis hermanos, la casa, somos la casa, somos el templo de Jesús, del Espíritu Santo, el templo de Dios. Él llena nuestra casa, o sea, este cuerpo que tenemos aquí, este cuerpo material, ¿sí? Él lo llena de sí mismo, de su fragancia, de sus atributos. Por eso nos envía a bautizar a la gente en su nombre, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Otras versiones dicen en el nombre de Jesús. Por eso bautizamos a la gente en su nombre. Por eso hacemos discípulos a los gentiles, dice en Mateo 28, ¿se acuerdan? Todo el poder me ha sido dado. Vayan y hagan discípulos a todos los gentiles, discipúlenlos. ¿Cómo? Dice, bautizándolos en el nombre. ¿Cómo hacemos discípulos de Jesús? No dice, vayan y hagan discípulos de ustedes. Vayan y llévenlos a una congregación. Hay muchos hermanos que dicen, pues yo estoy con este pastor, yo sirvo a este pastor. Mis hermanos, yo no sirvo a ningún pastor, yo sirvo a mi Señor Jesús. Y espero que tú no sirvas a ningún pastor. Tú sirves a nuestro Señor Jesús, porque no fuiste puesto para servir a nadie, sino a nuestro Señor Jesucristo. No te estoy diciendo que no obedezcas lo que te están diciendo tus pastores, pero recuerda, dice, tenlos en la alta estima, porque ellos te están enseñando el camino, y el camino es Cristo, mis hermanos. El camino es su voluntad, el camino es su propósito, el camino es lo que Él quiere, no lo que nosotros deseamos. Una grata fragancia. Seguimos con Cantares, fíjense, porque a lo mejor me dices, es que no está hablando de su nombre. Bueno, voy a repetir, fíjense, y te lo voy a sombrear aquí si estás siguiendo ahí el sermón. Fíjate, si él me besara con besos de su boca, porque tus caricias son mejores que el vino,
tus ungüentos tienen una grata fragancia. Pero vean lo que dice después. Tu nombre, tu nombre, dice, es como ungüento derramado. Entonces, ¿de qué se llenó toda esa casa? ¿De qué se llenó esa fragancia grata? ¿Qué es, mi hermano? Dice, tu nombre, tu nombre, observémoslo, está bien claro aquí, mis hermanos. A lo mejor me dices, es que nos está choreando, aquí no dice, pues yo veo que aquí sí dice, mi hermano. Estamos en Cantar de los Cantares. Tu nombre dice, no dice el aceite, ya no dice los ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Y observen el resultado. Por eso, dice, las doncellas te aman. ¿Por qué? Porque conocen su nombre, porque su nombre nos enamora de él. A través del nombre se revela quién es él, mis hermanos. Estamos entendiendo. Ahora observen el resultado. Atráeme. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ya de cantares en uno de los discipulados? Atráeme hacia ti. Le estamos hablando a Jesús. Atráeme, Señor. Pero vean cómo dice en singular. Y luego cómo dice, y correremos en pos de ti. Habla en singular y luego habla en plural. ¿Qué quiere decir? No voy a ir yo solito, voy a llevar a otros a Cristo, mis hermanos. Pero a Cristo, no a una iglesia, no a una denominación, no a un pastor, no a una religión, a Cristo. ¿Estamos entendiendo? No te estoy diciendo que no te congregues, no te estoy diciendo que no pertenezcas a una iglesia, bueno, a una denominación, a una congregación. No, mis hermanos, no te confundas. Te estoy diciendo que todos servimos a Cristo, porque la palabra habla de una sola iglesia, la iglesia de Cristo, un solo pastor, nuestro Señor Jesucristo. Estamos entendiendo. Aquí está la Pascua. ¿La estamos viendo? Él nos atrae y nosotros llevamos mucha gente. Corremos en pos, o sea, detrás de Él. El Rey me introdujo en su recámara. Fíjate hasta dónde nos lleva cuando nos revela su nombre, a su recámara, para tener intimidad. Dice, nos regocijaremos y nos alegraremos en ti y hallaremos tu amor más fragante que el vino, tu amor más fragante. El amor es un sinónimo de qué? Tu nombre es un ungüento. Dios es amor, es otro atributo de su nombre. ¿Se están dando cuenta de eso? Sigue hablando de su nombre. Tu amor, Dios es amor, ¿sí? Es más fragante, o sea, ese nombre que me estás revelando, donde tú te revelas como amor, Juan 3:16, me van a decir, claro, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que se ha dado a sí mismo o nos entregó a su Hijo unigénito, como quieras, ¿verdad? Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que vida eterna. Conocerlo a Él otra vez. ¿En qué consiste el amor de Dios? No en que se dio por el mundo simplemente, no en que creamos simplemente en Él, veamos el propósito final. Todo eso que Él nos amó, que Él se encarnó, que Él nos redimió, que Él nos salvó, que creamos en Él, que tengamos fe, que lo sigamos, todo eso tiene un propósito específico, vida eterna. Y acuérdense que lo veíamos apenas en el discipulado, ¿sí? Las 2 semanas pasadas, acuérdense, estábamos viendo en Adonai Mekadishkem la promesa en Primera de Juan, ¿se acuerdan? 2:26, 25 y 26. ¿Se acuerdan? Que dice, esta es la promesa, la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Pues conocerlo a Él. Entonces, toma sentido lo que estamos viendo aquí. Me voy a regresar. Tu nombre es como un ungüento derramado. Estamos entendiendo. Ahora fíjense, hijas de Jerusalén, porque acuérdense, con razón te aman, ¿no? Hijas de Jerusalén, ¿sí?
Dice, negra soy, pero codiciable, como las tiendas de Cedar. Negra, ¿por qué? Por nuestros pecados, pero somos codiciables en Cristo Jesús, como unas cortinas blancas, bellas, puras, porque Él nos viste con su ungüento, con su nombre. Con razón te aman, con razón te aman. ¿Lo pierden de vista eso? ¿Quiénes lo aman? Pues lo que lo conocen, todos los que los conocen a Jesús lo aman. Negra soy, entendemos, reconocemos que somos pecadores, pero codiciables como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón, cortinas hermosas, preciosas, recamadas, o sea, bordadas, ¿sí? No reparéis en que soy muy morena, o sea, negra, como las tiendas, perdón, dice, porque el sol me ha mirado. Observemos otra vez aquí, morena, negra, noche, tinieblas. Pero fíjense, porque el sol me ha mirado, el día, la luz, Jesús. ¿Se están dando cuenta? De muerte a vida. Los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas, y mi villa, que era mía, no la guardé. A veces andamos cuidando la casa de otros, mis hermanos, pero no nos preocupamos por nuestra casa. A veces andamos tratando de solucionar los problemas de todos, pero nos olvidamos de nosotros. Tener esa relación todos los días con Jesús para que Él nos revele su nombre y esa negrura que tenemos, el hecho de estar morenos por el pecado, desaparezca cuando la luz, el sol, nos vea, nos mire. Ese sol es Jesús. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde pastoreas, dónde lo haces. Fíjate, dónde pastoreas y luego dónde cesteas al mediodía. El mediodía es el cenit, donde está toda la luz, toda la revelación. ¿Se dan cuenta? No se está refiriendo a una hora del día, se está refiriendo al lugar santísimo. Cuando entramos a su presencia, a la hora que sea del día, mis hermanos, el día que sea, ¿sí? Cuando entramos en su presencia y Él está ahí porque ilumina y la tiniebla desaparece. Cuando estamos en un lugar lúgubre, muy, muy oscuro, todo tenebroso en la noche, etcétera, pero prendes una velita, un cerillito, esa luz disipa las tinieblas. Ahora imagínate el sol, que es nuestro Señor Jesús, cuando entra en nuestras vidas, lo que hace. ¿Cómo he de estar? ¿Cómo ha de ser? Dice, como una que está velada entre los rebaños de tus compañeros. ¿Dónde estés? ¿Dónde estás, Señor? Ahí quiero estar yo, no el lugar, sino contigo. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo de Lázaro? ¿Dónde estás? Ahí donde estés tú, yo quiero estar. No me interesa el lugar. Vamos a lo que dice para que podamos entender este contexto de quién es nuestro Señor Jesús, la Pascua, ¿sí? Vamos a Filipenses 2, 9 al 11. Por esa causa su divinidad también lo exaltó hasta lo sumo, dándose un nombre que es sobre todo nombre. Voy a hacer otra pausa otra vez, porque acuérdate, me regreso a Cantar de los Cantares en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Tu nombre es como un ungüento derramado. ¿Cuál nombre? Bueno, dice, por esta causa su divinidad también lo exaltó hasta lo sumo, dándose un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ese es el nombre, mis hermanos, ese es el amado en Cantar de los Cantares. La tsunamita, acuérdense, representa al pueblo de Israel, ¿no? A su iglesia, a su comunidad santa, y entonces está buscando al amado, y el amado es Jesús. El nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, perdón, y toda lengua confiese o reconozca que Jesús Cristo, el Señor, es el glorioso Dios Padre, dice esta nueva versión purificada. ¿Sale? Vean hasta dónde nos lleva el nombre de nuestro Señor, reconocerlo como el único
Dios verdadero, ese nombre que ya está ahí en Cantares y que es revelado acá en Filipenses. Vamos a continuar con los versículos 4 y 5 del capítulo 12 de Juan. Dice la palabra, pero Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Wow! Nuestro Señor Jesús nos revela su nombre para que anunciemos su gloria. Pero fíjate cuántos Judas Iscariotes hay en las iglesias que usurpando el nombre, ¿sí? Usando atributos del nombre de nuestro Señor Jesús, lo ponen en otras personas que dicen que son santas y les llaman Arca de la Alianza, les llaman Sol de Justicia, les llaman Puerta de David, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana o Lucero de la Mañana. Y mis hermanos, son atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Pero más grave todavía, ¿cuántas iglesias, sabiendo que tienen que predicar el nombre, hablan de mil cosas para tener muchos congregantes, para tener mucha gente cautiva ahí? Y entonces tergiversamos el Evangelio y nos salimos del propósito de nuestro Señor. Nos escudamos diciendo, pues estamos predicando palabra. Sí, mis hermanos, vean, Judas también estaba, entre comillas, predicando palabra, ¿no? Porque dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? No te estoy diciendo que no te preocupes por los pobres, preocúpate por los pobres de espíritu, preocúpate por tu propia pobreza espiritual. Separados de Cristo nada podemos hacer, mis hermanos. Pongamos mucha atención en lo que nos dice la palabra. Vamos a 2 Corintios 1 al 11 para que veamos esta situación. Por lo cual, teniendo nosotros este servicio según la misericordia que nos fue concedida, no desmayamos. Antes bien renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni falseando la palabra de Dios. Es que predicamos palabra, sí, pero la falseamos. La falseamos y la usamos para nuestro propósito. La falseamos cuando tergiversamos el sentido de un versículo y tratamos de usarlo para justificar la misión, la visión o el propósito de nuestra iglesia, mis hermanos. Nuestra. ¿Cuánto te costó? ¿Tú diste tu sangre para que esa iglesia fuera tuya? No, es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Predicamos para Él, vivimos para Él, no para una religión, sino que en la presencia de Dios nos recomendamos a nosotros mismos ante toda conciencia humana para la manifestación de la verdad. Para eso fuimos puestos. Manifestación de la verdad. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, observen, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. La Pascua, ¿te acuerdas? Sigue habiendo tiniebla en esas personas. No han sido llevados a la luz. Escuchamos eso, no vayas a la luz y obedecemos. ¿Se acuerdan que hace 8 días, hace 15 también compartíamos en una de las predicaciones y decíamos, les ordena a los apóstoles no predicar más en el nombre de Jesús? Y decíamos, desafortunadamente, muchas congregaciones siguen obedeciendo ese mandato de los fariseos. No predican el nombre de Jesús y predican palabra, mucha palabra, pero no predican el nombre. ¿Pero qué contestaron Pedro y Juan? ¿Se acuerdan? Sí, Juan, ¿qué contestaron? Juzgad si es bueno obedeceros a ustedes y desobedecer a Dios. No vamos a hacer eso. Vamos a seguir predicando el nombre de Jesús. Gloria a Dios porque así lo siguieron haciendo, mis hermanos.
No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Te acuerdas que te decía Judas 1:5? Jesucristo como el Cristo, como el Señor, Adonai. Y a nosotros mismos como esclavos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, ahí está otra vez la Pascua, observen, es el que resplandeció en nuestros corazones para, observen, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Te acuerdas de Filipenses 2, que lo acabamos de proclamar? El nombre, ese nombre, que es un ungüento, ese nombre que nos unge, el nombre ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y en todo lugar, para proclamar que Él, Jesús, es el Señor. Y Él es Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Es que predicamos y entonces somos muy. No, mis hermanos, no somos nada. Somos vasos de barro para que la excelencia del poder, el poder de Dios, su gloria, su nombre, poder, sinónimo de nombre, gloria, sinónimo de nombre, son atributos también, ¿te acuerdas? Gloria, sinónimo, ¿sí? O atributo del nombre de Dios. Poder, igual, es el Shem, ¿se acuerdan? Shem, el nombre, o en griego, Olam, el nombre, el poder de Dios. Sea de Dios y no de nosotros, porque el nombre es de Dios, no de nosotros. Los atributos son de su nombre, no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos por causa de su nombre, ¿se acuerdan? Pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por todas partes siempre en el cuerpo la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús, ahí está la Pascua, observen, sea manifestada en nuestro cuerpo, porque nosotros los que vivimos somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, ahí está otra vez la Pascua, sea manifestada en nuestra carne mortal. ¿Cuál es el objetivo? Que la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne, mis hermanos. ¿Te acuerdas qué es lo que estaba haciendo Lázaro? Aparentemente nada. Estaba testificando con su cuerpo, su vida, lo que nuestro Señor Jesús había hecho en él. Vamos al versículo 6 de Juan 12. Nuestro Señor Jesús, la Pascua, nos revela su nombre para enseñarnos cuál es el verdadero sentido de vivir. No vivo para mí, vivo para Él, porque ese es su propósito. Dice el versículo 6, pero decía esto no porque se preocupara por los pobres. Acuérdense que está hablando aquí Judas, ¿no? Y dice, ¿por qué no vendieron este perfume y se lo hubiéramos dado a los pobres? Judas no se estaba preocupando por los pobres, sino que era un ladrón. Y teniendo la bolsa, hurtaba de lo que se echaba. Mis hermanos, ¿cuántos dicen que son siervos del Señor y viven para ellos? Me estoy explicando. Por eso a muchos que se dicen cristianos son criticados. ¿Por qué? Porque dicen, pues nada más cobran el diezmo y están en sus camionetas y carros de lujo y viajan en avión y tienen guardaespaldas y dices, Jesús, ¿cuándo andaba así, mi hermano? A lo mejor me dices, pues es que no había ni coches ni aviones. Mis hermanos, los discípulos o sus apóstoles no eran guardaespaldas, eran caballo o camello o elefante. Ya, pie, a un lugar de eso. Pero Jesús nos da a preocuparnos para ir para allá. Recordemos esto. Por tanto, de manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él, afianzados en la fe, como fuisteis enseñados, observen, rebosando en acción de gracias en todo. Mirad, no haya quien nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas. Te esclavizan muchas veces en una religión.
menciona, ¿no? Muchas veces, siempre en una religión es lo que van a hacer, te van a esclavizar ahí, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, pero observen, no según Cristo, porque Cristo nos envió a predicar su nombre, mis hermanos, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Estamos entendiendo, toda la plenitud de la naturaleza divina vive en Cristo, el nombre, Jesús, el cual se dobla toda rodilla. Y habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo, de la carne, mediante la circuncisión de Cristo. Otra vez ahí, la Pascua, ¿ya se fijaron? Ese perpucio que es la muerte, ¿sí? Circuncidados, se quita eso que nos esclavizaba al pecado para ahora ser resucitados en Cristo Jesús, habiendo sido sepultados juntamente con él en el bautismo, en lo cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. El poder, el nombre otra vez, el ungüento, ¿se acuerdan? Y a nosotros, estando muertos de los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él vida, muerte a vida. ¿Se están dando cuenta? Pascua, Pascua, perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio, clavándole la cruz, y después de despojar en ella a los principados de las potestades, la tiniebla, la oscuridad, la noche, ¿se acuerdan? Los humilló públicamente al llevar a los prisioneros en desfile triunfal. ¿Cuándo? Cuando él se levanta. Venció a la muerte, mis hermanos. Ese es nuestro Señor Jesús. Nos vamos dando cuenta. Vamos al versículo 7, Juan 12. Mi Señor Jesús, la Pascua, al revelarme su nombre, me enseña que ser ungido tiene que ver con su propósito. No me ungió para que me vaya bien, mi hermano. Me ungió para ser perseguido por predicar su nombre. ¿Estás entendiendo eso? Si no lo has entendido, pues tienes que entenderlo. No te ungió para que te vaya bien y dejes de sufrir. Te ungió para que te persigan por predicar su nombre. ¿Y con qué te ungió? Con su nombre. Con su nombre. Ya lo vimos ahorita en Cantares. Verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala, déjala. ¿A quién le está hablando? A ese Judas. A todos los Judas que andan por ahí. Déjenla, dejen a María, la hermana de Lázaro. Para el día de mi sepultura lo hago ahogado. Predicar el nombre es lo que llevó a Jesús a la muerte. Esa es la obra. Lo acabamos de ver apenas en el discipulado, ¿se acuerdan? El miércoles, Juan 17. ¿Qué es lo que llevó a Jesús a la muerte, mis hermanos? El nombre, cumplir la obra. Juan 17:4. He cumplido la obra está acabada. Versículo 6. Manifesté tu nombre. El nombre que me diste, versos 11 y 12, ¿se acuerdan? Hacemos el discipulado que habíamos comentado allí el miércoles. Está en la parte 8, ¿se acuerdan? Adonai Mekadishken, el Señor quien nos santifica, Jesús Adonai quien nos santifica. Vamos a ver el contexto de esto que estamos comentando en Juan 19, 28 al 42. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Estaba puesta una vasija llena de vinagre y empapada una esponja en el vinagre. Le colocaron alrededor de un hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando tomó el vinagre, Jesús exclamó, ha sido consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu entonces los judíos para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era la preparación y el día de aquel sábado era muy especial. Se iba a celebrar la Pascua, acuérdense. Rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueran quitados.
Fueron pues los soldados y separaron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no pudieron de evitar que Jesús le dijo: déjala porque para el día de mi sepultura lo ha guardado, lo está ungiendo, ¿sí? Para el día de mi sepultura. Por eso estamos viendo este capítulo 19 de Juan. Como lo vieron ya muerto, le quebraron las piernas. Uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo ha visto, dice, ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y además otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que es discípulo de Jesús, aunque escondido por temor a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo permitió. Fue pues, llevó su cuerpo, también Nicodemo, el que fue primero a él de noche, ¿se acuerdan en el capítulo 3 de Juan? Había ido llevando una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Lo iban a ungir. Eso es lo que estaba haciendo María, ¿se acuerdan? Por eso Jesús le dice: déjala, porque para el día de mi sepultura lo está haciendo y ha guardado ese ungüento. Costoso, muy costoso, ¿sí? Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún nadie había sido puesto. Ahí pues, por causa de la preparación de los judíos, acuérdense la Pascua, ¿sí? Porque el sepulcro estaba cerca, colocaron a Jesús. Acuérdense que en Isaías, por ejemplo, capítulo 53, dice: con los impíos fue pensado o planeado enterrarlo. Sin embargo, lo llevaron a un sepulcro nuevo, con los ricos, donde nadie aún había sido enterrado, y ahí sepultaron a nuestro Señor Jesús. También ahí se cumple precisamente la escritura. Vamos a nuestro último versículo de este capítulo 12 de Juan, que vamos a compartir el día de hoy, y es el versículo 8. Cuando nuestro Señor Jesús, la Pascua, nos revela su nombre, nos va a mostrar, nos va a revelar algo. Y aunque muchas veces nosotros le decimos que es mi Señor, en verdad, mis hermanos, en verdad vivimos, entre comillas, ¿sí? Por eso lo estoy entrecomillando, fíjense, vivimos para nosotros, o sea, vivimos muy lejos de su propósito de relación. Nos llenamos la boca diciendo: sí, Jesús es mi Señor, pero no hacemos nada para predicar su nombre. Nos llenamos la boca diciendo: sí, Jesús es mi Dios, Jesús es todo lo que ustedes quieran, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, cualquier atributo que quieras. Pero, ¿qué hacemos para testificar acerca de Él? Nada, nada. Juan 12:8, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Observen, lo subrayé ahí. A mí no siempre me tenéis. Judas decía: sí, yo soy discípulo de Jesús y lo sigo, pero no lo tenía. Mis hermanos, espero que no seas uno de tantos que dicen: sí, Jesús es mi Señor, pero no lo tienes. No lo tienes. Tienes una religión. Te congregas en un lugar. Sirves en una iglesia a un pastor, pero tu corazón está lejos. Esperemos que no nos suceda eso. Dice la palabra en Gálatas 2:15 al 21. Nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa.
Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo servidor del pecado? En ninguna manera, porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor, porque yo por medio de la ley morí a la ley a fin de que viva para Dios. ¿Para qué fuiste resucitado, mi hermano? ¿Por qué la Pascua, Jesús, el atributo es de Jesús, la Pascua? ¿Por qué la Pascua, Jesús, persona, está viviendo en ti para que tú vivas para Él? Con Cristo, observa, con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahí está la Pascua. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veamos el versículo 21. No rechazo, no rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Cuando conocemos su nombre, mis hermanos, entendemos que aunque nosotros estemos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida. Fíjense lo que dice Efesios 2, 5 al 10. Así pues, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo. ¿Cómo estábamos? Muertos, muertos en nuestros delitos, que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Propósito, observen para qué. Para mostrar en los siglos venideros la inmesurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos nosotros resucitados? Para mostrar, mis hermanos, en los siglos venideros, o sea, por toda la eternidad, quién es Jesús. ¿Cómo? Pues predicando sus atributos, su nombre. Deja de hacerle caso a los fariseos. Vamos a amenazarlos y a decirles, ya no prediquen en su nombre. Y entonces les ordenaron, ya no prediquen en su nombre. No vuelvan a predicar el nombre. Mis hermanos, ya no se predica el nombre. Predicamos palabra, letra, pero no se predica el nombre. Para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, su nombre, su presencia, el conocimiento de Él, en su bondad para que nosotros en Cristo Jesús predicamos a Cristo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas. ¿Cuáles son esas obras buenas? Pues llevar su nombre, mi hermano, lo que Él quiere. No ayudar a la gente, y no te estoy diciendo que no le ayudes. Sí, pero ese no es el propósito. Ayúdale a la gente y dile que esa ayuda es de Cristo, para que lo conozca, lo adore y lo glorifique. Para obras buenas. Observemos la parte final, verso 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? No pierdas de vista cantares, lo acabamos de ver ahorita. Cantares uno, dice. Atráeme a ti, Señor. Y no voy a correr solamente yo. Correremos en pos de ti. ¿Estamos entendiendo? ¿Con qué nos ungió? Su nombre es el ungüento, ¿se acuerdan? Ora con cantares uno, mi hermano, para que entiendas esto. Ora con cantares uno. Nos ungió con su nombre. ¿Para qué? Para que lo prediquemos. Y entonces no solamente yo vaya a sus pies, sino que muchos nos sigan, no nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor ante Él
se doblará todos los días, los que están en el cielo, ángeles, tronos, dominaciones principales, potestades, arcángeles, serafines, querubines, todos, dice, no dice excepto, todos, los que están en la tierra, todos, y debajo de la tierra, también tronos, dominaciones, principados, potestades, y ese querubín que estaba en la presencia del Señor y que fue lanzado de su presencia porque se sublevó contra él. Todos, todos, es el Señor. Ese es el objetivo de la Pascua, de nuestro Señor Jesús, viviendo como Pascua en ti, en mí, en su iglesia, en su cuerpo, en su nueva Jerusalén. Gloria a nuestro Dios. No sé si tengan ahí alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos. ¿No? Bueno, pues gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor Jesús. Eh, Gracias porque nos revela este precioso tributo de la Pascua y nos enseña cuál es el propósito de que nosotros estemos muertos en Cristo Jesús, pero ahora estemos resucitados juntamente con Él. Vivimos para Él, vivimos para proclamar su precioso nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nuestro Señor Jesús, toda la honra y toda la gloria para su precioso nombre.